Twitter vuelve a anunciar pérdidas en sus resultados, que entre enero y septiembre fueron de 289,8 millones de dólares, y también dio a conocer hoy su intención de reducir su plantilla y de descontinuar la herramienta de vídeos Vine. Los resultados fueron dados a conocer en medio de versiones que en las últimas semanas han dado cuenta de la posibilidad de una posible venta de la compañía sin que se haya concretado ninguna operación. La firma de microblogging indicó que sus pérdidas en los primeros 9 meses del año se redujeron en un 32,7% respecto al mismo periodo del año pasado, y la pérdida por acción fue de 42 centavos, por debajo del resultado negativo de 66 centavos que tuvo en el mismo periodo del año pasado. Y esto a pesar de que los ingresos entre enero y septiembre aumentaron un 20% hasta los 1.812 millones de dólares. Con este panorama financiero, la compañía anunció un plan de reestructuración y reducción del 9% de su plantilla a nivel global, que suma 3.900 empleados en todo el mundo y que generará gastos adicionales de entre 15 y 30 millones de dólares, tanto en efectivo como en compensaciones con acciones. También descontinuará en los próximos meses su aplicación de móviles Vine, una herramienta creada en 2013 que permitía a los usuarios compartir vídeos con una duración de 6 segundos. A pesar de las pérdidas anunciadas por la compañía, los títulos de Twitter avanzaban en un 1,21% 2 horas después de la apertura de Wall Street, teniendo en cuenta que los ingresos estaban por encima de lo esperado.